Bueno, mientras esperamos que se vayan sumando, les comentamos lo siguiente. Después que terminemos esta clase, yo les voy a subir un acceso directo en el grupo, donde Adriana preparó unas preguntitas muy simples, que es a modo de repaso de lo que estuvimos viendo en estas 3 clases. Es el acceso directo a la plataforma para poder completarlas, ¿no? Son preguntas muy simples que tienen que ver con todos los temas que ya vimos y lo que ella fue diciendo, anoten y esas cosas. Así que la idea es que ustedes nos vayan contestando esas preguntas desde ahora o de hoy cuando terminemos la clase hasta el domingo, así la semana que viene ya por localidades, o sea, una en zona norte, otra en zona centro y otra en zona sur, hacemos el acto de la entrega de las composteras y ahí nos vemos cara a cara. Así que yo les voy a colocar en el grupo el acceso directo a ese cuestionario para que ustedes los puedan jugar. No es una evaluación, no es una prueba para ver si aprueban no, o no. Sino la es un idea es repaso. Claro, ¿qué decís, Adriana? Claro, es un repaso, un poco así como dice Vivi, cuando yo les decía tomen nota de ciertas cosas, y aparte está todo en los PowerPoint, ¿sí? Que ustedes recibieron, y también muchas de las respuestas las pueden encontrar en todo el material bibliográfico que se descargaron, ¿no? Esto que los que no pudieron ingresar a la plataforma en ese momento a descargarlos, ¿cómo se llama? Lo tienen por WhatsApp. ¿Se acuerdan que el otro día se los mandé? Así Claro. que bueno. Ahí Sol dice que ella no puede escribir en el WhatsApp, pero no tiene que escribirlo en el WhatsApp, tiene que hacer clic en el link que yo les voy a dar y automáticamente van a la plataforma para contestar el cuestionario. Tal cual. Sí. Así que bueno, es sencillo el cuestionario. Y cualquier cosa, bueno, me preguntan, tampoco es tan drástico. No, claro, si tienen alguna pregunta que les resulte Exacto. difícil, claro, preguntan y la podemos repasar y contestar entre todos, la pueden poner en Sí, el grupo. sí, de hecho podemos, si hacemos a tiempo, le damos una leída y ya. O me escriben, no hay problema. Muy bien. Así que bueno. Ahí se fueron sumando más, ¿no? Parece yo, acá sí que no veo nada, solo te veo a vos. Nosotros tenemos en este momento 36 personas y estoy admitiendo a 2. Bien. Sí, hay Eh, algunas que después lo ven en diferido también, porque están trabajando o dando clases o todo eso que han comentado y ven la grabación. sí. Dice Valeria Castaldo que quiere entrar. ¿Está en la sala, Valeria? ¿Mm? No sé. Le voy a Sí, volver a... gente, Ah, gracias. bárbaro, bárbaro, bárbaro. Ahí Bueno, está, está. bueno, me Bueno, quedo también tranquila. si quieren comenten si tuvieron algún problema cuando abrieron los materiales que mandamos en PDF y todo eso, si está todo ok, comenten ahí en el chat que está todo ok, o si tuvieron algún problema con alguno. Solamente me habían mandado de uno que era un Word en doc.x, pero yo quería mandarles los enlaces sueltos, pero tal vez después lo pudo abrir una de las chicas, no me acuerdo ahora quién era, pero era un Word, no tuve problema en abrir. Bueno, genial. Era un Word que tenía unos enlaces, así que bueno, si en general no comentaron nada en el chat, así que se supone que lo han podido. Obviamente era mucho material, pero bueno, fue como para verlo de a poco. Son manuales de diferentes lugares y como, bueno, bastante prácticos. Los descargó en la PC. Bien, genial. No todo, no, claro, no todo, sí es un montón. No, pero aparte tampoco es cuestión de que se lo descarguen. No, La idea por ahí a lo mejor es tomar alguna nota. Esta cuestión es más exacto. práctica que teórica. Sí, 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 sí. Era como para reforzar los conceptos y para tenerlo el día de mañana también ellos en sus propios trabajos, porque bueno, por ahí hay algún docente o alguien que está trabajando en el barrio y puede utilizarlo como una metodología, digamos, de material de consulta, dejarlo cerca de la huerta, si tienen una huerta en su casa, una huerta en el barrio, y utilizarlo como material para compartir. Está bueno.
Vimos que hay personas que trabajaron como en un plano más de lo familiar, que estuvieron organizando los residuos en casa, y otros que ya están como nos han mostrado fotos de composteras con mucho volumen, con mucho orden. Hoy me mandaron a mí unas composteras hechas con heladera, con lavarropas. Sí, estuve viendo en el chat, sí, justo que hoy vamos a hablar un poquito de modelos de composteras y de formas. Bueno, genial, me va a encantar escuchar también a los que ya están experimentando algo y quieran compartir ahí también su experiencia de cómo las están haciendo, aunque las vimos en el chat del grupo. Ahí algunas personas decían que si tenían un tema con la plataforma o eso, no, pero bueno, lo todo que pasa tiene es que solución. Gladys no es de la costa, ella se inscribe a través de que vio los videos en YouTube. Y entonces Bien, bien. después yo le voy a mandar a ella particularmente el cuestionario para que lo pueda hacer. Perfecto, sí, eso todo tiene solución, lo vamos arreglando. Acá dice Pablo que estaría bueno armar una por barrio, mira, nos adivinó el pensamiento. Sí, un adelantado. Dale si querés el proyecto. Bueno, la idea era hoy también plantearles con Vivi, que es la última clase, ¿no? Aparte de otras cosas que ella les va a ir contando, de poder empezar a generar, que incluso fue a partir de una vecina de San Bernardo, una joven de allí de San Bernardo, que tiene muchas ganas de hacer un pulso, digamos, allí, en una especie de baldío que hay ya, que incluso fue un compost vecinal, un compost comunitario, ¿sí? Porque tiene una cartelería y unos murales. Entonces, bueno, la idea es poder a partir de ahora ver quiénes son los más interesados en generar algo comunitario, ¿no? A partir de hoy que terminaríamos como estas 3 clases, digamos, y bueno, empezar como a estos meses que quedan del año, empezar a darle forma a eso, ¿no? A cada uno de los que estén interesados en armar un compostaje comunitario en el barrio. Eso sería no solo armarlo, sino también acompañar, supervisar, volver a hacer encuentros presenciales, ¿no? Ahora que podemos un poco más encontrarnos. Así que bueno, esa es un poco la idea, ¿no? De hacer algunas especies de pruebas piloto, ¿sí? Y bueno, y empezar a poner en práctica todo lo que estuvimos hablando y hablando. Claro, básicamente pensábamos, como este grupo va a quedar ya, o sea, sin actividad de aula, pero sí con todo lo que es intercambio de preguntas, poder ir pensando proyectos con algunos grupos o en algunas localidades para poder continuar con la lógica del compostaje, pero ya directamente armar por ahí solidarias, composteras solidarias, composteras comunitarias. Me Exacto. contaba este fin de semana una persona que se acercó a la caminata Yuyera, que ella le reparte a sus vecinos los bidones de 3 y 5 litros de agua para que le pongan los residuos orgánicos y después se los pasa a retirar y entonces arma una gran compostera con todos y después reparte ella el compost que prepara con el aporte de sus vecinos a los que le da los bidones. Pero bueno, claro. son ideas. Claro, bueno, para eso vamos a tener habilitado, por supuesto no vamos a cerrar el chat, ¿sí? El WhatsApp lo vamos a tener habilitado para poder intercambiar estas cosas. Ahí Silvia preguntaba quién era la persona de San Bernardo, es una joven que se llama Agustina, con la cual también vamos a empezar ahí como a empezar a hablar un poquito de cómo le podemos ir dando forma y toda cosa que le demos forma vamos a comunicarla por el WhatsApp del grupo. Así que no, ahí también alguien dice que se perdió algo porque acababa de entrar. Jorge, pero básicamente les decíamos 3 cosas. Una es que al terminar esta última clase, yo les voy a colocar en el grupo un link con acceso directo a un cuestionario para que trabajen unas preguntas que preparó Adriana a modo de cierre y evaluación de esta actividad. En la semana le vamos a colocar el cronograma de los días que vamos a estar para entregar las composteras a los que son de la zona norte, de la zona centro y de la zona sur, para poder ir a retirar su compostera y el certificado.
Y es importante que entreguen ese cuestionario, porque eso es lo que a nosotros nos va a dar la pauta para poder realizarlo al certificado. Y van a ver que la mayoría de las preguntas tiene que ver con pensamientos o con reflexiones, más que con preguntas directas técnicas. Exacto, es un Y lo poco otro, contar lo que ustedes piensan desde su propia experiencia o desde lo que ustedes escucharon también. Así que bueno, eso cualquier duda también me la preguntan por el chat grupal o por individual, como ustedes quieran. No hay ningún problema. Así que bueno. no se entrega, Pablo, en formato papel. Directamente lo completan ahí y lo envían. Es como si fuera una pantalla, ¿vieron? De plataforma, donde ustedes van contestando y ese formulario se entrega, directamente ponen enviar y va a la plataforma. Sí, como los dos Google, estos, sí, que se Exacto, veía de como su... un cuestionario de Google. Y la otra era vayamos pensando en el grupo formas de poder seguir trabajando la temática del compostaje, pero ya ahora de una manera más comunitaria o por ahí por barrios, y nos van dando ideas a nosotros también. Bueno, Adri, ya más o menos Sí, esperamos el tiempo prudencial, son 15 minutos, si querés comparto pantalla, y mientras tanto voy dale. dando acceso a quienes les interese, participar. Dale. Ya comparto. ¿Se ve ahí? Sí, a ver si la abrí. Ahí lo Sí, abro más. sí, a mí me pasa también que se ve la barrita del costado, pero Sí, sí, voy a ver porque si no lo se cierro. podía. No, ahí se abre más. Eh, Lo que pasa es que lo tengo tan lleno de cartelito todo, Sí. que me es difícil a mí. Sí, ahí quedó una placa incluso en blanco, no sé por qué, Sí, pero ahora voy a dejar de compartir pantalla y lo voy a preparar mejor. Porque no sé por qué no se ve la otra tanto. vez sí se veía en grande, ¿eh? Pero no sé, me da Igual la como. letra es grande, por ahí los que están en el teléfono se les puede ver chiquita. ¿Cómo? Capaz que los que tienen están en el teléfono se ve chiquito, los que tienen están en el notebook se ve un poco más grande. Lo ven un poquito más grande. No, pero si no lo que puedo hacer es agrandar un poquito el explorador, ¿viste? Dale. A ver, presentación. Estefanía también decía algo ahí de los jardines, sí, obviamente, también con el tema de las huertas escolares, creo que ella es TT, así que está también en el grupo que tenemos con los docentes, así que sí, tenemos Bueno, a también ver idea ahora de continuar. cómo quedó. ¿Ahora? Ahí está abriendo, Vivi. Bueno, Ahora mejor, ahora ahí está, ahí mejor. bueno, Bueno, muy ahí bien. tenemos un poco la introducción de este título que nos ha acompañado durante estos 3 encuentros. Bueno, como les decía Vivi, bueno, muy contenta, agradecida por todo el compartir que estamos teniendo y conociendo nuevas propuestas y como esperanzador también hacia adelante a lo que queda del año, ya poder hacer algunas acciones concretas. Así que bueno, hoy vamos a ver en la última clase un poco todo lo que tiene que ver con los modelos de las composteras, qué cosas no tenemos que descuidar a la hora de empezar con este proceso. También yo en el temario había puesto lo del lombricompuesto y lombricultura, un poquito ya la clase pasada les había contado sobre esto, si bien no ahondamos mucho en todo lo que es el ciclo de vida de las lombrices, y eso sí les mostré un poquito el proceso de lo que es el lombricompuesto, porque ese es un gran tema, ¿no? Es como que abarca mucho más, así que bueno, seguramente lo voy a pensar para unos nuevos encuentros, donde en 3 encuentros podamos hablar bien de lombricultura, porque es todo un gran tema. Así que ahora lo que vamos a hacer es un poquito el repaso, ¿sí? De esto que estuvimos viendo, ¿no? ¿Qué es el proceso de compostaje? ¿Se acuerdan que el otro día hablamos de todo lo que es la fisiología y la química del compost? Y entonces, bueno, vamos a repasar que el proceso de compostaje es una transformación aerobia y termófila de los materiales orgánicos sólidos
de orígenes diferentes por microorganismos existentes en el propio residuo y el proceso de síntesis de nuevos compuestos. ¿Qué es lo más importante de toda esta definición y que ustedes no deben olvidarse? La palabra transformación, porque indica que un material vivo, ¿sí?, cambia de forma, de color y de tamaño y se transforma en otro material, ¿no? Ocurre un proceso de transformación por efecto de, ¿se acuerdan los factores que intervenían? La temperatura, el aire, la humedad, también la relación carbono-nitrógeno, que era muy particular y que teníamos que tenerlo en cuenta a la hora de preparar nuestros residuos secos y húmedos. Algunos aportan nitrógeno, los otros aportan carbono. Aerobia es otra palabrita que nos tiene que siempre resonar, que tiene que ver con la presencia de aire, y también recordar de que este proceso se da en un proceso de oxígeno, de oxigenación, es un proceso de oxidación por ende, y que también hay cuestiones de eh, compostaje anaeróbico, ¿sí?, en condiciones anaeróbicas. Eso también ocurre, como les contaba, a ese proceso se le llama más bien fermentación y que se hace muchas veces con todo lo que son los líquidos cloacales. ¿Se acuerdan que lo charlamos la clase pasada? Y termófila, ¿sí? ¿Por qué? Porque la temperatura es uno de los factores que, digamos, de los cuales depende el compostaje y que es fundamental. ¿Se acuerdan que vimos la clase pasada la curva de qué ocurre a lo largo entre los días y, o sea, entre dos ejes, los días y la temperatura, y cómo va pasando el compost a distintas fases, fase mesófila, fase termófila, y vuelve nuevamente a pasar de un estado estable a un estado maduro, ¿sí? ¿Y con qué tenía que ver el aumento de la temperatura? Justamente con los microorganismos. ¿Se acuerdan que eran el otro actor tan importante que existía en nuestro compost? La acción de los microorganismos. ¿Se acuerdan también que vimos todas las funciones que tienen los microorganismos en el suelo? ¿Por qué son tan importantes cada uno de ellos? Algunos son fijadores de nitrógeno, otros son más catalizadores, otros más biocontroladores. Entonces, todos contribuyen a un aumento de la temperatura. ¿Para qué? Para que ese material, que es de una determinada textura, forma y tamaño, se transforme en otro material al cual llamamos compost, ¿sí? Que ahí vive en la próxima placa. Vamos a ver que es el producto final del compostaje, es aquello a lo cual llamamos compost, y que también es la materia orgánica en descomposición. También así vamos a encontrar la definición de compost, ¿no? Todas estas cosas así, sencillas, de esta forma como las estamos conversando, es un poco de lo que van las preguntas, para que tengan una idea, ¿sí? Entonces, bueno, acá estamos entonces en este repasito que vimos la clase pasada, donde nos detuvimos en todo lo que es eso, la química, la fisiología del compost, qué factores, tanto físicos como químicos, son los que determinan que tengamos un buen producto final, un buen compost. Vamos a la siguiente, Vivi. ¿Estás viendo la que dice el producto final? Sí, ahora la siguiente. Esa. Vamos ahora a entrar en todo aquello que tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Hoy. Que tiene que ver con dónde vamos a seleccionar, o sea, cómo vamos a seleccionar el lugar donde vamos a colocar nuestra compostera. Todo esto que yo les muestro, además de que se los vamos a enviar por el PowerPoint, también está dentro de este manual en PDF, que es un documento de la provincia de Buenos Aires, de la OPDS, que es una guía de cómo poder diseñar nuestras composteras, de acuerdo a nuestras necesidades, de acuerdo a nuestro espacio, de acuerdo a lo que nosotros podemos hacer y desde lo cual podemos empezar, ¿no? Así que todo esto que les cuento hoy es un poco el resumen y el repaso de ese documento, ¿sí? Que está muy bueno y que todos, estaría bueno que pasen por allí porque es una guía bastante interesante, ¿sí?
Bueno, primero y fundamental, la compostera debe ubicarse en un lugar que lo ideal es el aire, al aire libre, ¿no? Si vivimos en un departamento, tiene que ser en un balcón, en una terraza. Si vivimos en una propiedad horizontal, en un patio o en un jardín, ¿sí? Esa es la condición ideal, no dejarla dentro de nuestra casa, ¿no? Sino al aire libre. Justamente porque por este proceso de presencia de oxígeno, este proceso aeróbico por el cual el compost necesita desarrollarse. Otra cosa, ubicarla en un lugar accesible, porque el aporte que le vamos a hacer de nuestros residuos orgánicos es algo que lo vamos a hacer en forma cotidiana, a diario. ¿Se acuerdan que en las clases pasadas yo les mostraba que tenía un tachito en la cocina, que ahora lo había sacado al balcón porque tenía otro previo en la cocina, ¿sí? Porque hacía como un traspaso porque no me daba abasto el que tenía en el balcón, ¿sí? Entonces podemos tener eso intermedio, pero siempre a mano. Con tapa funciona súper bien en la cocina, ¿sí? Otra cosa, nuestra compostera en lo posible en un lugar sombreado, ¿sí? Si no tenemos ese lugar sombreado, vamos a fabricárselo, ¿sí? Colocando una media sombra, colocándole un nylon negro, digamos, a modo carpa, ¿sí? Pero sí diseñarle un modo sombreado, ¿sí? Sobre todo en verano, que es nuestra próxima estación para nosotros, ¿sí? Eh, en el caso que elijamos el modelo de compostera sobre el suelo en forma directa, ¿sí? Ahora vamos a ir viendo todos los modelos, pero en el caso que elijamos ese modelo sobre el suelo directo, vamos a elegir un sitio donde no se inunde, ¿sí? Que no sea alguna depresión del suelo, porque eso ocurre y muy fácilmente. De hecho, a mí me ha pasado y después poder, no acá, pero me ha pasado en otra localidad donde vivía, y después como restituirlo, volver a empezar de nuevo, ¿no? Es un trabajito. Entonces, cuando elegimos ese lugar, ya sabemos de movida que tiene que ser sombreado y no que esté en un lugar depresivo. Si es que acá tenemos el suelo tan arenoso y tan movedizo, bueno, quizás hacer un alisado, equilibrarlo al suelo, alisarlo, ¿no? Y hacer como una base un poquito más sólida. Eh, y también, bueno, acá decía justamente, si la zona es baja la podemos rellenar con escombro o también podemos elevar ¿cómo se llama? Elevar esa compostera del suelo utilizando ladrillos, ¿sí? Eso también es otra opción. Y es más, si la hacemos con base, o sea que la tenemos que hacer sí o sí con base abajo porque queda en el aire, le vamos a colocar una bandeja abajo para el tema de los lixiviados, ¿sí? Ahora vamos a ir un poquito más a eso. Bien, vamos a la siguiente, Vivi. Bien. Bueno, acá es un poco ver algo práctico, ¿sí? ¿Cuáles son los materiales que utilizamos para confeccionar nuestras composteras? Si bien en este caso nuestro curso culmina con la entrega de un modelo de compostera para empezar, nosotros a partir de ahora podemos tener muchas más ideas y pensar también en los lugares nuestros donde trabajamos o si trabajamos en las escuelas o trabajamos en alguna institución o simplemente trabajamos en un comercio, en nuestro barrio. Entonces, bueno, es importante conocer que hay distintos materiales con los cuales podemos confeccionar las composteras. Uno es los materiales reutilizados, ¿no? Que son el caso, por ejemplo, de los baldes plásticos, el caso de los cajones de verdura o el caso de los pallets de madera, ¿sí? Eh, a veces algunos requieren de un mayor tratamiento, por ejemplo, acá está el ejemplo de poder utilizar aceite de lino para poder darle una vida más útil, digamos, a esta compostera. Eh, pero lo que hay que tratar de evitar es reutilizar tachos que hayan tenido sustancias tóxicas y que puedan permanecer como remanentes. ¿Sí? A veces, bueno, todo lo que es la industria de la pintura y todo eso suele tener algunos, digamos, se venden esos productos en baldes
tipo tachos, baldes, que pueden tener siempre algún remanente. Entonces podemos evitarlo o bien siempre hacerle limpiezas bien profundas a cualquier tacho que utilicemos, ¿sí? Eso sería como reutilizar. ¿Se acuerdan la primera clase que hablamos de reutilizar con reciclar? ¿Cuál era la diferencia? En reutilizar nosotros algo así como está lo volvemos a utilizar. En reciclar es cuando intervenimos a ese objeto, a ese material para construir otro, ¿sí? O sea, cuando, por ejemplo, los bidones que compramos de 5 litros de cloro, lavandina o detergente, lo cortamos para hacer, por ejemplo, almácigos, para hacer, sí, cajoncitos de almácigos. Bueno, eso sería reciclar, ¿sí? Porque nosotros a ese objeto lo estamos interviniendo, ¿sí? Eh, Acá también en materiales reciclados, bueno, acá hablan de lo que se conoce como la madera plástica, ¿no? Que, bueno, si bien es algo más costoso, en general cuando son ámbitos, digamos, institucionales o municipales, se puede poner en valor este material para poder hacer circuitos de reciclaje, ¿no? Vieron esto que yo les mostraba en algunos ejemplos, en algunas esquinas de algunas localidades, están los tachos separadores, ¿sí? Bueno, se han construido con materiales reciclados la mayoría, ¿no? Y bueno, y después tenemos todo lo que son lo que llamamos materiales vírgenes, como las mallas plásticas y metálicas, ¿vieron esas que se usan a veces para hacer, tapar las rejas o los alambrados, para cerrar, digamos, y que no se vea del otro lado? Bueno, esas mallas plásticas que venden en las ferreterías o las metálicas. También, bueno, obviamente todo lo que son tablones, listones de madera, siempre buscando aquellos que sean los que duren más en la intemperie, ¿no? La madera suele ser muy noble, ¿sí? Si le hacemos algún tratamiento, si las vamos renovando, ¿no? Si no la dejamos ahí como al abandono, es un material súper noble. Pero bueno, acá es como ver a nivel general con qué materiales nosotros podemos empezar a pensar en cómo diseñar nuestra compostera, ¿sí? Bien, vamos a la siguiente. Nos quedaron algunos blancos entre medio. Ah, sí, no sé por qué. A mí no me aparecen acá, pero sí. A Ahora, vos sí. después yo antes de subirla la edito, quédate tranquila. Ah, bueno, Hay dos preguntas que son pertinentes porque tienen que ver con la clase pasada y bien, que hoy es más de forma y son pertinentes. Mira, una tiene que ver con qué pasa con esto de ir agregando diariamente compost y que como hay como distintos tiempos de descomposición de los materiales, el tema de las temperaturas. Y sí, la otra, preguntan si tiene que estar a la sombra la compostera. bien. Bueno, la primera, ¿se acuerdan cuando el otro día les contaba el tema del proceso del compostaje y del vermicompostaje, que es el caso cuando incorporamos lombrices californianas? Que yo les contaba como el proceso en 4 partes, ¿sí? La basura fresca, el compost, la incorporación de las lombrices californianas, que podemos o no incorporarlas, ¿sí? Que sería el vermicompostaje, y por último el producto final, que es el humus de lombriz o el lombricompuesto. Si no intervinieran las lombrices, digamos, ese compost estaría en el medio, ¿no? En un proceso de maduración. ¿Sí? Como yo les decía, la curva pasa de mesófila a termófila y luego va bajando, hay un proceso de estabilidad y un proceso de, o sea, que sería que vuelve a una meseta, ¿sí? Que sería la madurez ya de ese compost. Entonces, ¿qué pasa si nosotros a diario, ¿no? O cada 4 días, que es muy poquito, cada 4 o 5 días o a diario, colocamos esa basura fresca encima de lo que ya se está compostando? Nunca le vamos a dar el tiempo, ¿sí? Más allá de que si la temperatura aumenta mucho o poco, que seguramente sí, porque aumenta por la acción, ¿se acuerdan? De los microorganismos. Es como que no le estamos dando tiempo, ¿sí? Pero también depende qué modelo hagamos, porque ahora vamos a ver justo Vivi compostar sin compostera, que es el compostaje en pila o el compostaje en pozo, que también siempre hay que mostrarlo, porque son formas
que no están mal, no hay algo que esté mal o bien, ¿sí? Es experimentar qué es lo que me da mejor resultado, ¿sí? Colocar sobre basura fresca, sobre lo que se está compostando, no es que estuviera mal, en el caso de una pila, ¿sí? En un compostaje en pila, pero digamos, el proceso tardaría más si es en un lugar confinado, porque no le damos tiempo, ¿sí? En el caso del compostaje en pila, como es al aire libre, ese proceso ayudado por el oxígeno, ¿no? Y por la temperatura justamente regulada por el aire, es un proceso que no sería tan complicado agregar cada semana basura fresca, ¿sí? No sé si contesté, pero bueno, después en caso lo ampliamos más. Faltaría si tiene que estar a la sombra o no. Sí, eso como les decía, es importante buscar, como les decía, ubicar la compostera en un lugar sombreado, ¿sí? Y no inundable, ¿sí? Si hay alguna depresión, como les contaba, alisar el terreno o bien elevarlo con unos ladrillos y poner el cajón arriba con un recogimiento de lixiviados abajo, ¿sí? Eh, Acá como les traje otros modelos después, ¿no? Algunos, no todos, porque ya les digo, todo lo tienen ahí también para verlo en el manual. Eh, sí era importante mostrarles esto, que también lo han puesto en el chat, algunos han puesto fotos, ¿no? Han preguntado, ¿lo estoy haciendo bien? ¿No lo estoy haciendo bien? Ahí un compañero estuvo preguntando esto, creo que ayer o hoy mismo, no me acuerdo, ¿no? Mandó fotos y yo qué sé. Eh, y bárbaro, me encantó ver cómo lo está haciendo y todo esto, que es un poco esto, ¿no? De ir experimentando, ¿no? Ah, lo estoy haciendo así, bien, mal, ¿no? Bueno, voy probando. Eh, el compostaje sin compostera, quiere decir, sin compostera es sin algo confinado, sin un balde, sin un tacho, sin un pallet, algo que lo esté confinando, sin un cajón, es el compostaje en pila, ¿sí? Que es algo que ustedes lo van a ver en muchos lugares, que es amontonar los residuos orgánicos en una pila, ¿no? Idealmente a la sombra, donde justamente no sea inundable. Y esta es la modalidad más sencilla, pero ¿cuál es la desventaja que tiene? Que al estar suelto, ¿sí? En un espacio, si hay mascotas, perros o gatos, o bueno, a veces incluso pájaros que se puedan llevar a lombrices si hubiera, eh, eso es lo que no es muy cómodo, ¿no? Es como que tenemos que estar eh, todo el tiempo controlándolo, ¿sí? Al compostaje en pila. Pero si tenemos un espacio grande, es algo que está bueno, o hacer uno confinado y uno en pila. Yo un tiempo hice eso y me resultó, ¿no? Ahora también lo estoy repitiendo porque tengo mucho residuo orgánico, entonces tengo uno confinado y uno en pila, ¿sí? Porque el de pila me permite como salir del paso cuando el confinado está medio explotado. Y el compostaje en pozo, bueno, es esto que lo conocemos todos ya de la época de nuestros abuelos, eh, justamente, ¿no? Que era hacer un pozo y enterrar los residuos orgánicos, que creo que era este compañero que había posteado, creo que un poco había contado eso. Después igual si quieren pueden compartir en el espacio al final. Entonces se dispone como alternadamente, en general los que hacen pozo y entierran, alternadamente el seco con el húmedo, ¿sí? Los que se acuerdan que vimos los húmedos y verdes la clase pasada con los secos y marrones, ¿sí? También se acordarán que los húmedos verdes aportan mayor nitrógeno y los secos marrones el carbono, ¿sí? Entonces, también proponen que los compostajes en pozo tengan una tapa, ¿sí? Justamente, ¿no? Para evitar accidentes y caídas y también para esto mismo de meterse animales y todas esas cuestiones. Así que bueno, estos son dos modelos muy típicos, muy conocidos por todos, que es el compostaje en pila y el compostaje en pozo, ¿sí? Ahora vamos a la siguiente, a ver si te sale en blanco, Vivi. No. Bueno, No, no. esta es compostar con lo que hay.
este título que aparecía en el manual me pareció copado, porque bien coloquial. O sea, compostar con lo que hay, qué es lo que tenemos en casa o qué es lo que podemos conseguir en la ferretería amiga, digamos, ¿no? Que son los modelos que yo les traje, ¿sí? Después hay otros modelos que están en el manual que son de mayor complejidad, que son con tanques giratorios o que son de doble entrada, ¿sí? Pero eso es para que ustedes vayan indagando un poquito y se vayan decidiendo cuál modelo les va más a sus necesidades. Pero compostar con lo que hay es esto, tenemos unos baldes, balde tacho, tenemos un cajón de verduras, tenemos unos pallets, tenemos unas mallas de estas que les decía, mallas de plástico, tenemos unos, nunca me sale la palabra del, este tacho grande de las... ay, Los nunca me tambores sale. de 200 litros. Tambores, exacto, los tambores. Bueno, hay herramientas que necesitamos, una manija, los clavos, los cerrojos, las bisagras, ¿sí? En fin, todos los materiales que necesitamos, ¿no? Y bueno, tenemos un modelo 1 que sería el modelo de compostera con un balde de pintura, con balde de pintura. Eh, Esto es bastante similar a las composteras que vamos a entregar, apilables, ¿no? Lo que yo les llamo composteras verticales, ¿no? De un sistema vertical donde vamos a tener los mismos cuidados que aprendimos y quizás un poquito más, ¿no? Por el hecho de que quizás tengamos que recoger el lixiviado y ese tipo de cosas. Una compostera con un cajón de verduras, que al cual después, esto yo lo experimenté cuando recién empecé hace muchísimos años, le podemos añadir otro cajón al lado y otro, ¿no? Y hacer como un cajón, digamos, rectangular y poder respetar esos procesos, ¿no? Que les contaba, ¿no? De los 4 pasos, de la basura fresca, del compost, del lombricompost y del humus de lombriz. Bueno, los pallets, que como les contaba antes, son muy prácticos para poder armar un modo cajón de 2 por 1, ¿sí? De 2 por 1 con 50 centímetros de altura y con tapa, es algo ideal para comenzar una familia tipo, una compostera. Y las mallas, y ahora vamos a ver algunos dibujitos, y las mallas se utilizan, también están piolas, estas, porque hacemos una cuestión cilíndrica, ¿sí? Y sobre todo para lo que son los residuos secos y los residuos marrones, secos o marrones, es muy útil, ¿no? O para las hojas secas, o para hacer esas capas en modo pila, pero confinadas con una malla, ¿sí? Así que bueno, ahí en las próximas diapos se ven Los cajones son apilables también. Bueno, acá lo están mostrando. También, Mirá. claro, acá, bueno, estos también, yo puse solo algunos ejemplos porque ya les digo, en el manual tienen varios modelos más complejos, pero bueno, para que vean, ¿no? Las partes, digamos, que tenemos que tener en cuenta de hacer bien las separaciones, los agujeros. El balde sería para mí un modelo de cilíndrico vertical, de compostaje vertical, de proceso vertical, y el cajón de verduras o con armado de pallets como más un modelo horizontal, ¿no? Eh, la tapa, ¿no? Que es fundamental, la tapa con manija también, ¿no? Como hacerle también todo su... Que en realidad nosotros tuvimos una compostera en Ostende, en la huerta que les contaba de los jóvenes, que le habíamos hecho la manija nosotros mismos con un tronco, digamos, con un tronquito de álamo pequeño. Habíamos diseñado ahí en carpintería la manija, todo, ¿no? La tapa. eh, Bien. Después en el siguiente está esto que les cuento del cilindro, ¿sí? Que también se usa mucho, la compostera con una malla cilíndrica, ¿sí? Sobre todo para lo que son los residuos secos, que como ahora vamos a ver en las próximas diapos, es importante arrancar con esto que le llama el manual el kit de compostaje, ¿sí? Que ahí va a repetir varios, ahí, Vivi, genial. Ahí va a repetir varias cosas de las que tuvimos y vinimos hablando, ¿sí? Vamos a repasarlas. Tenemos un biotacho, ¿sí? Que decimos en nuestra cocina, ¿no? Que es el recipiente que está en la cocina.
para facilitar qué cosa, este proceso sobre el cual venimos insistiendo mucho y que es el más importante, que cuál es, la separación en origen, ¿sí? Nosotros haciendo una separación en origen, reducimos a mucho más de la mitad nuestros residuos de cada día. Contribuimos a una mayor biodiversidad del suelo y justamente a un proceso de desarrollo sostenible, como lo veníamos hablando, ¿sí? Eh, Ese biotacho tiene que estar, como dijimos, a mano, ¿sí? A mano es que en el lugar donde nosotros preparamos el alimento, ¿no? Donde pelamos nuestras verduras, nuestras frutas, donde tomamos mate, tomamos té, café, ¿sí? Tiene que estar a mano, ¿sí? Porque ya la experiencia mía en esta institución que trabajé en Ostende estaba afuera. Digamos, la cocina, estaba donde está la cocina, y pasando la puerta estaba el tacho. Y era re difícil era re difícil incorporar el hábito de que fueran a dejar las cosas ahí, tanto los chicos como, en realidad más los adultos que los chicos, les cuento. Ellos tenían una cuestión bastante incorporada, ¿no? Incluso habíamos hecho una compostera para cítricos aparte, y bueno, como comíamos mucha mandarina y naranja, era el que estaba siempre súper poblado. Y eso, de paso les digo, paréntesis, hacer un compost de cítricos está bueno porque lo que hablábamos en las clases cuando hablábamos de la química del compost, ¿no? Equilibrar el pH ácido es importante, ¿no? Para tener un producto de calidad al final. Entonces, hacer una compostera de solo cítricos eh, es algo que está bueno, además de que nos sirve, se acuerdan, para las hormigas, un montón de cosas. Bien, después tapa, que tenga tapa ese biotacho, ¿sí? ¿Para qué? Para evitar la llegada de las mosquitas, que a veces no las podemos evitar igual, así que bueno, ahí ventilamos un poco, sacamos afuera, volvemos a tapar. Es como acostumbrarnos a ese proceso, ¿no? Es parte de... Las mosquitas a veces igual también son indicadoras de que algo está pasando con la humedad, con la temperatura, de que nuestro compost está muy mojado. Entonces, bueno, ¿se acuerdan lo que hacíamos? Equilibrábamos con carbono, ¿sí? Poniendo material más seco, aireábamos o voltábamos la pila, ¿no? Si bien hay ejemplos donde no se voltea la pila de compost, o se da vuelta, hay ejemplos, ¿se puede o no se puede? O sea, el proceso es aerobio o anaeróbico. Nosotros lo vamos a elegir, pero no en el caso del biotacho. En el caso del biotacho no podemos elegir, ahí es nuestro primer paso, ¿sí? Así que está bueno que tenga tapa, que tenga una manija, ¿sí? Es fundamental para que podamos trasladarlo, ¿sí? ¿Se acuerdan que el mío tenía la manijita del tachito de pintura? Entonces, bueno, lo puedo trasladar, puedo bajar la escalera con él, ponerlo en el fondo, arriba, en el balcón, ¿sí? Eso es fundamental. Bueno, acá dice lo suficientemente grande para poder acopiar lo más que se pueda, ¿no? Este, ¿no? Obviamente algo que lo podamos trasladar, no tener un super tacho que tengamos un peso tremendo y no lo podamos trasladar. Y si a veces tenemos niños o que quieran colaborar con nosotros en la familia, está bueno que ellos sean los que se encarguen de llevar y traer también, entonces no hagamos un tacho que luego sea intrasladable, ¿no? Y bueno, de hecho acá proponen un tachito de 1 a 5 litros, ¿sí? Eso es como yo los que les mostré la otra vez. Puede ser, o sea, un envase plástico, de vidrio, bueno, no es aconsejable, no lo aconsejaría, o un pote de helado vacío, ¿no? Que también eso lo usé durante mucho tiempo, ¿sí? Quizá, Sí. Adriana, no es conveniente, no tanto el problema del peso, sino del tiempo que tarda en llenarse, que el biotacho, que generalmente, bueno, todos lo tenemos en la mesada de la cocina porque vamos separando los residuos ahí en el momento en que preparamos nuestros alimentos. Ujú. Si lo dejamos mucho tiempo empieza a dar olor, entonces la idea sería que juntarlo de todo un día y ya directamente hacer la descarga, ¿no? Claro, ahí justamente, mira, en la próxima diapo dice, debe vaciarse diariamente en periodos de alta temperatura, que es justamente cuando empezamos ahora nuestro periodo nosotros en verano.
Y bueno, acá ponen que en una situación ideal ese material plástico sea de una textura lisa y sin ranuras, y eso es verdad porque a veces se llena de basura entre medio de las ranuras. Bueno, es una cuestión no tanto por la estética, sino también por la comodidad de tener que estar limpiándolo y eso, ¿no? Y otra cosa, que tenga un cartel. Esto me pareció, lo puse en el centro como esto que les conté el otro día. El mío está pintado, dice, bueno, creo que dice orgánicos, tierra para la vida, ¿no? Con algún mensaje, para que toda la familia que pase por allí o en la institución que estemos, o en el club, o en el comercio, o en el hospital, bueno, donde sea que estemos, o en un comedor comunitario o barrial, digamos, esté decorado con un mensaje que sea también atractivo. Es importante porque también la cuestión visual eh, hace también a la práctica, mucho. Eh, Entra también mucho por los ojos. Bueno, acá tenemos esto que les contaba, el contenedor de residuos secos y marrones, sería parte de nuestro kit, ¿no? También puede ser un tacho de estos de pintura, un balde de pintura, o también puede ser eso que les mostré antes, ¿se acuerdan? Si tenemos un terrenito, hacemos una malla cilíndrica, ¿sí? Y los colocamos ahí, ¿sí? Estos son los restos de poda, los restos de los chips de poda, las hojas y pasto seco, los cartones de maple de huevos, los incorpora acá también el manual, viruta de madera no tratada, eh, todo esto puede ir a un espacio de un balde de 5 litros o un tacho de pintura. eh, y con esto podemos practicar mucho, quizás también esto que nos propone acá el manual, que es el equilibrio este de carbono-nitrógeno. ¿Se acuerdan que era un equilibrio de 25-35 a 1? ¿Sí? Carbono-nitrógeno. ¿No? Siempre lo vamos a ir controlando con estos factores, los físicos, los químicos, ¿sí? Repasen un poquito ahí lo que vimos la clase pasada, y cuáles son los verdes, que aportan nitrógeno y que se descomponen más rápidamente. Los otros son los secos y marrones, que aportan carbono y que se descomponen más lentamente. 20 horas. Bien. Bien, esto también es parte de nuestro kit, el biotacho y el contenedor de residuos secos y marrones. Y acá hay un par de herramientas más en la próxima, Vivi, antes de terminar, que es un removedor tipo sacacorcho. Está buenísimo, es como un resorte, ¿sí? Que incluso puede tener una manija arriba, ¿sí? Y es una hélice metálica, ¿sí? Que lo que permite es, Airear. digamos, airear, ¿sí? Y de alguna manera hacer ese movimiento como helicoidal, ¿sí? Eh, Permite hacer el proceso aeróbico y a la vez no daña a ningún bichito que esté por ahí, ¿no? Porque justamente ese modo helicoidal que tiene no engancha a como tipo las horquillas, ¿sí? Entonces está buenísimo. Y si no tenemos, también podemos tener un amigo herrero que nos lo pueda diseñar. Hay otros modelos, también hay otro modelo en modo flecha, que también lo tienen en el manual. Bueno, pueden ponerse un poquito a investigar. Y después, nuestra gran aliada, que yo el otro día les mostré, el colador clásico de cocina de plástico que les mostré, o una zaranda, que también es una tarea muy linda para hacer con los chicos. Yo lo he hecho bastante eso y está buenísimo. Modelos de zaranda, que ellos también las pueden pintar, y la zaranda es también un juego, eh, y para los adultos, digamos, es una desestresante también, porque bueno, tenemos que sacar todo ese material grueso y recuperar el material fino. Ese material grueso lo podemos incorporar como base a alguna cama, ¿sí? O algún cantero, o sea, nada es para desechar. Tengo una amiga que vive en un departamento en pleno Flores, Buenos Aires, y aún viviendo de esta forma en un balcón, ella lo utiliza para volver a usarlo como la base
de su nuevo ciclo de compost, ¿sí? En los cajones de verdura que los está haciendo, ¿no? Así que bueno, es reutilizable ese material grueso, ¿sí? Eh, y es una herramienta fundamental porque es la que nos va a dar aviso cuando el compost está listo, ¿no? Cuando ya pasó esa fase de madurez, que yo les contaba, es un proceso de 3 a 6 meses, de acuerdo a en qué estación estemos, ¿no? Eh, Y hay, por ejemplo, elementos, como por ejemplo el marlo del choclo. Ese tarda mucho exacto, más en descomponerse y generalmente exacto, hospeda a las lombrices. Entonces, ese tal cuando cual. aterrizamos y está sin terminar, vamos a poner porque seguramente es un nidito. Claro, igual eso ¿te acordás que lo dijeron el otro día en la clase? Y yo decía así que Claro, les encanta les encanta estar ahí adentro. Así que claro, bueno, viven ahí. luego, este es con nuestro kit, ¿no? Para arrancar, vamos a elegir nuestro modelo de compostera, pero adentro de casa y fuera de casa tenemos que tener nuestro biotacho, nuestro contenedor de secos, ¿sí? Y secos y marrones, si tenemos un terrenito y tenemos restos de poda, tratar de conseguirnos un removedor. De hecho, acá dice que se puede como obtener adecuando una espiral de los vehículos, ¿sí? En algún chatarrero que tenga de autos Algún elástico de camión o camioneta. exactamente, y nuestra zaranda, ¿sí? Me parece que está Para- Inés y yo creo que levantó la bien, mano. muy bien. ¿Cómo le va, Inés? Igual ahí ya terminé, Vivi. La próxima ya es la despedida. Sí, justamente levanté la mano porque quería ver en esto del tamiz que nosotros, de acuerdo a la actividad que vamos a hacer, también necesitamos distintas granulometrías. Por ejemplo, si vamos a hacer un almácigo, sí por ahí es conveniente usar un tamiz y tener una tierra fina, porque vamos a trabajar con material genético pequeño como una semilla. Pero en el caso, por ejemplo, de que vayamos a hacer algún trasplante de alguna aromática o de algún árbol o alguna planta leñosa, nosotros podemos usar un compost con una granulometría un poco más gruesa. Si bien, como decían, algunas partes como el marlo de choclo o algunas partes que sean como madera o tronquito, eh, La hay cáscara algunos, de la palta también tarda más. claro, nosotros sí, esos que son más gruesos los vamos a separar, pero por ejemplo para todo el trasplante, como te decía, de plantas leñosas o aromáticas, semileñosas, podemos usar un compost con una granulometría un poco más gruesa. Incluso Ujú, es necesario que sea así. Durante mucho tiempo pensábamos nosotros que tenía que ser una tierra muy fina y resulta que para esos procesos es mejor que sean sustratos más aireados porque necesitamos nosotros un rápido desarrollo radicular. ujú. Entonces, también nosotros vamos a ver si utilizamos un tamiz más fino o un tamiz más grueso de acuerdo al uso que le vamos a dar a nuestro compost. Sí, y también si eso, si es un, como dice Ine, y si es también un suelo arenoso o arcilloso, el compost va a venir como un aliado, a aportar lo que le falta a ese suelo, ¿no? En el caso del arcilloso va a necesitar un poquito más de aire, más porosidad, ser más esponjoso, porque la arcilla tiende a aglutinarse, entonces el compost viene a aportarle eso, ¿sí? No es que es una cosa o la otra, justamente, depende para qué lo vamos a utilizar. Es como el compost viene a ser un aliado de la tierra, digamos, del suelo, perdón, del suelo que estamos teniendo nosotros en nuestro lugar, ¿no? Sí, Bueno, acá nosotros está la tenemos en ese última. compost, va a ser una enmienda orgánica, o sea que va a ser un mejorador de nuestro suelo y como decís vos, de acuerdo al suelo que tengamos, es el Ujú, tipo de enmienda que nosotros tenemos que usar. Nosotros ujú, acá, que tenemos un suelo arenoso, el objetivo de los mejoradores de suelo es que nos sirvan para retener un poco más de humedad y un poco más los exacto, por nutrientes. ejemplo, Pero como te claro. decía, si vamos a hacer un almácigo, vamos a hacer con un tamiz más fino, y si vamos a usarlo para bancales o para el trasplante de ese tipo de plantas, podemos usar una granulometría un poco más gruesa. Ujú, tal cual, ahí lo que Era dice eso del Ine es también, aporte. claro, es recordar que justamente la granulometría, ¿se acuerdan? Lo puse también como uno de los factores de los cuales depende el compostaje, no es un factor físico,
Tal cual como la temperatura, como la humedad, ¿sí? Así que perfecto. Bueno, y ahí es un poco el proceso como puesto en imágenes, desde la cocina de casa hasta, bueno, hasta el proceso de compost y la alegría de una familia consumiendo sus alimentos cultivados por sus propias manos. Así que ese era un poco el mensaje final de, para ser breve, ¿no? Porque en realidad, después ya les digo, tienen muchos más modelos para mirar, más complejos, estos son como los modelos más sencillos, pero tienen muchos más modelos que para mirar en el manual, ¿sí? Algunos de doble entrada, otros cilíndricos, otros como más sofisticados, digamos, ¿no? Pero bueno, los más básicos para arrancar son estos, ¿sí? Así que bueno, eso, Te voy haciendo algunas preguntas que la pueden contestar vale. Inés o Adriana, que son acá las expertas. Dice, ¿cómo tratar la madera para aumentar su durabilidad? La madera si utilizamos madera en la compostera, ¿no? Ajá. El barniz que hace Vivi la noche. Sí, yo eso tengo que subirles el video. Yo Sí, generalmente sí, preparo sí, un sí. barniz con telgopor y diluyente que se le puede poner pero de todas maneras, por ejemplo, en mi caso, yo cuando compostaba en los cajones de fruta, le ponía el nylon, o sea, nunca Mm, estaban en contacto con la madera los residuos, porque estaban como envueltos en la bolsita de nylon. aislados, claro. Ujú. La verdad que no sé qué producto, bueno, algún producto que no sea tan de impacto, digamos, tan químico para mantener la madera. A mí me ha tocado tener que renovarlo directamente, he tenido que cambiar la madera, o sea, desarmar un nuevo pallet, o bueno, o he tenido que, así, de ir de ciruja por la calle en los containers, siempre alguien tira unas puertas enteras a veces, ¿no? Entonces, Silvia, bueno, Silvia dice que se le puede pasar aceite de lino. sí, bueno, ahí lo proponían también en el manual, ahí cuando les pasé la placa, hablaban del aceite de lino. Sí, que de hecho es un material que se usa mucho en la permacultura, el aceite de lino, así que creería que es lo menos agresivo que se utiliza para los revoques finos, después del revoque fino en las construcciones de arcilla y de barro de permacultura. Así que yo creo que sí, que puede ser apropiado. Bueno, bien. Después pasó en el chat que hubo preguntas y respuestas, así como una horizontalidad Ah, mira, increíble ajá, sobre está qué pasa con buenísimo las que se verduras. respondan entre ellos, está bárbaro. Claro, buenísimo. ¿Qué, Está qué, qué buenísimo. pasaba con las verduras que habían sido tratadas con agroquímicos? Entonces, ahí había como distintas formas de lavarlas, ponerles lavandina, y que particularmente se Ujú. entendía que en la medida de que los alimentos los compramos nosotros, evidentemente algún tratamiento tiene que tener respecto de que no venga con el agroquímico ahí expuesto, pero siempre es conveniente lavar Ujú. bien la verdura para la ingesta primero y después para el compostaje. Claro, y después aparte, bueno, es como, creo, justamente esto que aparece es como la invitación a que el paso siguiente a nuestro compost es poder, bueno, la primera invitación que hicimos, ¿no? Como poder entender que está enlazado con la biodiversidad de un suelo, por lo tanto, en la biodiversidad de un cultivo y por lo tanto en nuestra soberanía alimentaria, que fue uno de los primeros mensajes que dimos, ¿no? Así que como que el camino es ese, es por ahí. O sea, está bien que hoy que estamos adquiriendo por momentos verduras de lugares que son de mercados tratadas con agroquímicos, pero bueno, quizás el compostaje también nos haga crear nuestra propia conciencia, ¿no? Individual y después colectiva, ¿no? Si podemos hacer Exacto. compost comunitarios hacia nuestro propio alimento, ¿no? Bueno, y después hay dos preguntas que tienen que ver con la convivencia y la biodiversidad. ¿Qué pasa cuando hay mosquitas y qué pasa cuando hay hormigas en el compost? Ajá. Bueno, yo hablo desde la experiencia. Las mosquitas a veces no las podemos evitar, tienen que ver con un exceso de humedad, sobre todo la fruta, cuando hay mucha cáscara de fruta, en verano mucha durazno o mucha pera, o eso a mí es cuando más me han aparecido. Así que equilibro mucho con el material seco, ¿sí? Con el material seco en el biotacho y en afuera, en ambos. Bien, También la tapa y
lo saco afuera, si lo tengo adentro, lo saco un rato afuera, lo destapo, lo vuelvo a tapar, ¿no? Un poquito de paciencia, sobre todo en el verano me pasa mucho. Y después, respecto a las hormigas, yo creo que lo conté, en general aparecen para anidar, no para comer o para ir hacia las verduras o hacia las frutas o hacia algo. En general, en nuestro compost las hormigas aparecen para armar el hormiguero. Es un poco lo que también he aprendido y también lo que he experimentado, ambas cosas. No es que es la verdad pura, pero en general a mí me ha pasado de esa forma. Y las he erradicado voltando, o sea, digamos, moviendo el compost. Inés ¿Sí? levantó la mano y me parece que también quiere contestar esa pregunta. Sí. A mí lo que me da miedo es la hormiga colorada, porque yo sé que se come la lombriz. Ah, Bueno, no perfecto. está, se fue. Dejó la mano levantada, pero se fue. Así que, Bueno. bueno, esa era la Las última pregunta. Ujú. Bien. Nada, sigámonos viendo, sigámonos comunicando. Inés, ¿vos Ujú. habías levantado la mano No. con el tema de las Sí, hormigas? bueno, para contarles mi experiencia con las mosquitas. Yo Ajá. tengo al lado de la cocina donde voy recolectando lo que voy usando. Y no solo en la parte de la cocina, sino donde generalmente tenemos frutas o verduras, suele empezar a aparecer, y especialmente en verano, unas mosquitas blancas que nos empiezan a colonizar el ambiente. Hay una forma de hacer una trampita casera que fue descubierta así como el mago Cacarulo de casualidad. Dejé una botella de vinagre destapada, que me quedó cerca de la compostera, y al otro día encontré todas las mosquitas blancas muertas adentro del vinagre. O sea, Ah, entraban por la puntita y que quedó abierto el vinagre, y no, fue una forma de como un control natural para las mosquitas en la cocina. No volví a tener mosquitas ni cerca del compost, ni cerca de la fruta fresca, y más en verano. ujú. Son unas mosquitas muy chiquitas, blancas, pero es como una trampa natural. Mira. Y fue por casualidad porque me olvidé destapado el vinagre ahí cerca. Ujú. Estaba haciendo Claro. escabeche y bueno, y quedó el vinagre destapado y encontré todas las mosquitas adentro. Así Mira. que bueno, me pareció que era una trampa Hay y que una probar, forma claro. eh, Vinagre. Patricia dice natural y vinagre con ecológica azúcar. de no tener Claro, esas mosquitas dentro de la cocina, ¿no? Perfecto. bien. Sí, son épocas también, tal cual. Bueno, Bueno, no Inés, sé si hay alguna pregunta más. no, Vinagre, no hay más azúcar y preguntas detergente. y lo que vuelvo a repetir, que ahora en el grupo cuando acordemos les voy a poner el PowerPoint que vimos ahora y les voy a pasar el enlace para este cuestionario de preguntas a modo de que hagan un ejercicio. Y en la Sí. semana, con Inés y con Adriana, vamos a organizar el cronograma de entrega y le vamos a poner ahí cuándo nos vamos a ver en persona para darle las composteras y seguir comunicados en el grupo, ¿no? Sí, claro, el grupo lo dejamos abierto para esta idea también que queremos empezar a gestar, que tenga que ver con hacer que ustedes hagan como una especie de testeo barrial y se fijen a ver qué posibilidades hay de gestar alguna compostera comunitaria. Entonces, bueno, lo que nos vayan contando por el WhatsApp y vamos viendo la posibilidad de quizás de acá a fin de año hacer alguna prueba piloto en algún lugar, eh, para poder como seguir practicando, ¿no? Seguir ejercitando esto de crear el hábito, ¿no? De que cada Perfecto. día ese residuo no vaya a la bolsa, sino vaya al lugar donde estuvimos aprendiendo en estas 3 clases, donde ir. Bueno, Les muchas gracias agradezco un montón, sí, a muchas gracias todos a por todos. compartir el espacio. La verdad que fue Sí, un gusto, ya nos vamos a seguir sí, encontrando y vamos a, sí, a muchas Sí, y es encontrar gracias. espacios importante por para ahí poder que sigamos vernos. manteniendo esta conexión en el chat para seguir aclarando ideas, y por ahí esto que decimos siempre, que tiene que ver con esto de la educación popular, y es seguir construyendo entre todos el conocimiento y Ujú. hacer tener como un antecedente de lo que sucede en la costa, de cuáles son quizás las composteras más
beneficiosas para nuestro lugar a partir de la experiencia de cada uno de ustedes. Por el tipo de suelo que tenemos, las composteras que van directamente en el suelo y el lixiviado cae sobre la arena. Cuando nosotros lo trabajamos después encontramos un suelo franco arenoso, que es un suelo arenoso con muchos nutrientes. Entonces, bueno, empezar entre todos a ir determinando de acá a algunos años, de acuerdo a sus experiencias, cuál es la mejor forma de compostar para la costa, cuáles son los pasos a seguir, y creo que eso lo vamos haciendo con nuestra propia experiencia. Así que bueno, por mi parte aprendí un montón en este curso, me encantó compartir esta mesa con todos ustedes, y bueno, así que muchas gracias. Sí. Nos seguimos Bueno, viendo. yo también, sí, muchas gracias también a todos, y a mis compañeras y a todos ustedes. La verdad que hermosa experiencia, primera experiencia así En con la gente costa. nueva, así que muchísimas gracias, de verdad, hermoso. Gracias, gracias, y seguimos ahí por el chat. Nos seguimos viendo. Gracias.